Después de conducir 2 horas, Juan está a 110 millas de su hogar. Después de conducir 5 horas, está a 275 millas de su hogar. ¿Cuál es su tasa media de cambio? Si dejamos R igualar la tasa media de cambio, R sería igual al cambio en la distancia dividida por el cambio en el tiempo. Así que en este caso el cambio en la distancia sería de 275 millas, 110 millas. Dejemos de las unidades por ahora mismo e incluidos al final, y el cambio a tiempo sería 5 horas, 2 horas. Bien, 275, 110 igual 165, esto sería millas. Y entonces 5, 2 igual 3, que serían 3 horas. 165 dividido por 3 igual 55, pero dejemos esto en forma de fracción. Así que escribiremos 55. Esto representa 55 millas, y el 1 representa 1 hora, que nos da nuestra tasa media de cambio. La tasa media de cambio durante este período de tiempo es de 55 millas por hora. Pero también miremos este gráfico. Si etiquetamos las horas de X-axis y las millas de Y-axis, podríamos plotar la información dada. En el plano coordinado. Para representar que después de 2 horas Juan está a 110 millas de su hogar, tendríamos este punto aquí con coordenadas. Y para representar que después de 5 horas está a 275 millas de su hogar, tendríamos este punto aquí con coordenadas. Así que ahora si esquemamos la línea que pasa a través de estos dos puntos, tendríamos esta línea azul aquí y la pendiente de esta línea sería la tasa media de cambio. Ahora podríamos usar la fórmula M igual I2, I1 que nos da el cambio en la distancia y luego dividir por X2, X1. ¿Cuál sería el cambio a tiempo que nos daría nuestro tipo promedio de cambio, que encontramos ser 55 o 55 millas por hora? La razón por la que es útil mirar este gráfico es que 55 millas por hora es la tasa media de cambio, pero sabemos de nuestra experiencia Juan no manejó 55 millas por hora para este periodo de tiempo completo. Probablemente llevó más rápido y menor durante este viaje. Por lo tanto encontramos la tasa media de cambio si comparemos el tiempo y la distancia en todo el viaje. Su viaje real podría haber buscado algo como este, donde había pasado más rápido y más lento en todo el viaje. Así que los datos reales pueden parecer algo así, pero la pendiente de esta línea azul representa su tasa media de cambio, no su tasa de cambio instantánea en todo el viaje. Espero que encontraron esta explicación útil.